Hoy dormirás en paz, créelo, Dios está contigo. En el Salmo 27 está escrito: El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? No necesitas temer. Si se pone difícil, cierra los ojos y llama el nombre de Jesús. Llama al Espíritu Santo para que entre en tu corazón. En el libro de Isaías, versículo 10, dice así: No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa palabra no es solo un consuelo, es un fundamento. Es Dios sosteniéndote con firmeza incluso cuando todo parece desmoronarse a tu alrededor. Aunque los días hayan sido difíciles y tu corazón esté cansado de intentar entender el porqué de tanta lucha, escucha con atención. Estás siendo sostenida. Hay un cuidado invisible que ha sostenido tu vida con manos firmes y amorosas. Y aun cuando parece que el cielo guarda silencio, Dios sigue obrando. Él no se ha detenido, no se ha alejado, solo está preparando un escenario que tus ojos aún no pueden ver, pero que muy pronto vas a vivir. La palabra de Dios nos muestra, en el Salmo 27, que aunque se levante un ejército contra nosotros, nuestro corazón puede permanecer en paz, porque el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Así está escrito en el versículo 1. ¿Qué fuerza hay en esa declaración? No es ausencia de lucha, es presencia de confianza. David estaba rodeado de problemas, pero decidió fijar sus ojos en las promesas del Señor y no en las amenazas del momento. Hoy voy a hablarte sobre algunos salmos y versículos de la palabra de Dios, pero antes de continuar, asegúrate de que ya has presionado el botón de me gusta, pero hazlo solo si eres una persona que ama a Jesucristo con todo su corazón. Si es posible, escribe así: La alegría del Señor es mi fuerza. Ahora respira profundo, porque el Espíritu Santo está aquí. Él en este preciso instante toca tus emociones más profundas, recoge las lágrimas que nadie vio y trae paz donde antes había inquietud. No eres invisible para Dios. Cada oración que has ofrecido, incluso aquellas en las que solo pudiste decir, Señor, ayúdame, ha sido escuchada. Tu dolor no ha pasado desapercibido y tu entrega está siendo honrada por el cielo. Sabes, hay historias en la Biblia que revelan cómo Dios se preocupa por los detalles. Una de ellas es la de Ana, la mujer que oraba en silencio en el templo, anhelando un hijo. Fue juzgada, incomprendida, pero Dios vio lo que nadie más vio. Dios escuchó lo que nadie más escuchó, y a su debido tiempo llegó la respuesta. Ana dio a luz a Samuel, el profeta. Esto nos enseña que Dios no solo escucha las oraciones, sino que las responde. Transforma las lágrimas en testimonio. Cambia destinos mediante la fe de corazones silenciosos. Y quizás así te sientas hoy, sin palabras, con el corazón clamando suavemente. Pero recuerda que esta fe silenciosa es preciosa. Conmueve el cielo. Toca el corazón de Dios. El Salmo 34, versículo 18, dice: El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. ¡Qué verdad tan poderosa! Cuando el corazón está quebrantado, cuando las fuerzas flaquean, es cuando Dios se acerca con mayor intensidad. No rechaza a quienes vienen con sinceridad. No ignora el dolor que nadie más comprende. Y si hay un dolor oculto en tu interior, déjalo ir ahora. Habla con Dios con tus propias palabras, a tu manera. No necesitas hacer una oración perfecta. Solo necesitas ser honesto. Él te escucha. Él está aquí. Él está contigo. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo: Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les haré descansar? Está en Mateo, capítulo 11, versículo 28. Esa invitación sigue vigente, no ha cambiado. Sigue aliviando, sigue abrazando, sigue renovando. Y quizás hoy lo que más necesitas no es una respuesta, sino un abrazo. Y eso es precisamente lo que Jesús te ofrece ahora: un abrazo del alma. Un descanso que va más allá de lo físico, una paz que no tiene explicación, pero que tiene efecto, una presencia que te envuelve con tanta dulzura que comprendes que nunca estuviste solo. Hay quienes te miran y no tienen ni idea de lo que estás pasando por dentro,
pero Dios sí lo sabe. Él conoce tus pensamientos más profundos, los miedos que no le has contado a nadie, los sueños que has dejado de lado porque creías que era demasiado tarde. Pero déjame decirte algo con toda la convicción de mi corazón. No es demasiado tarde. Si Dios prometió, lo cumplirá. Tu historia aún tiene muchos capítulos por escribir, y serán capítulos de superación, sanidad, nuevos comienzos y victoria, porque lo que Dios comenzó en tu vida, Él mismo lo terminará. Está escrito en Filipenses capítulo 1, versículo 6, «El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús». Así que ahora, en este momento, entrégalo todo en las manos de Dios, cada detalle, cada pensamiento, cada ansiedad. Ponlo todo a sus pies, como dice el Salmo 55, versículo 22. Echa tu carga sobre el Señor, y Él te sustentará. Nunca permitirá que el justo sea sacudido. Respira de nuevo. Siente cómo el Espíritu Santo te envuelve. Siente cómo Dios te acuna con ternura. Él está calmando tu alma. Y mientras estás ahí escuchando este mensaje, deja que estas palabras penetren en tu corazón como semillas que florecerán a su debido tiempo. Eres amado, estás protegido, eres sostenido, no has sido olvidado, eres elegido, y el Dios que te eligió no te ha abandonado. Por mucho que la vida haya intentado convencerte de lo contrario, Él permanece contigo, aunque hayas flaqueado, aunque hayas vacilado, aunque hayas llorado en silencio. Y ahora que tu corazón está más tranquilo, quiero continuar esta conversación contigo, porque Dios aún tiene más que ministrar a tu vida, y todo lo que viene de Él tiene un propósito. Quizás estés pasando por una etapa de la vida donde todo parece sin rumbo, como si estuvieras en un desierto, caminando sin ver el final, intentando ser fuerte cuando por dentro solo deseas consuelo y descanso. Pero escucha lo que te voy a decir. Incluso los desiertos son lugares donde Dios obra. A veces, Él permite el silencio para que aprendas a escuchar su voz con más claridad. En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2, está escrito: «Y recordarás todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído en el desierto, para humillarte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón». En otras palabras, Dios nunca nos lleva a un desierto sin motivo. Siempre hay un propósito. Siempre hay algo que se está tratando, sanando, alineando dentro de nosotros. Y si hoy te sientes perdido, recuerda, estar perdido es diferente a estar solo. Puede que no sepas dónde estás, pero Dios sabe exactamente dónde estás. Él te rodea por todos lados, guiando cada paso, incluso cuando no te das cuenta. Que no lo veas no significa que no esté obrando. El cielo obra en silencio. Incluso en medio de las incertidumbres, puedes estar seguro de una cosa: estás en las manos del Padre. Mira lo que está escrito en el Salmo 37, versículo 24. Aunque caiga, no quedará del todo derribado porque el Señor lo sostiene de la mano. Esto significa que los tropiezos son parte del camino, pero caer no es el final. Dios está contigo en las buenas y en las malas. Y ahora te dice: yo te levantaré. Has pasado por tanto, has superado tanto dolor, has enfrentado miedos, rechazos, noches de lágrimas ocultas, y aún así sigues aquí. Eso solo prueba la fidelidad de Dios. Y Él no te trajo hasta aquí solo para abandonarte en el camino. Sé que hay días en que todo pesa más, cuando la añoranza grita, cuando el miedo intenta abrumarte, cuando miras hacia adelante y todo parece nublado, pero es en esos días cuando la fe cobra mayor valor, porque tener fe cuando todo va bien es fácil. El verdadero desafío es creer cuando todo es oscuro. Pero la Biblia dice, en el Salmo 112, versículo 7, «No temerá malas noticias, su corazón está firme, confiado en el Señor». Que esa sea tu realidad. Un corazón firme, confiado, seguro en el Dios que nunca falla. Ahora déjenme contarles algo que le sucedió a una mujer llamada Mariana. Estaba pasando por un momento en el que todo parecía ir mal. Fue traicionada, perdió su trabajo y, para colmo, recibió un diagnóstico de una enfermedad que la dejó aún más conmocionada. Oró,
pero parecía que Dios guardaba silencio. Los días pasaban y nada cambiaba, hasta que una noche, tras escuchar una palabra como esta, decidió hacer algo diferente. En lugar de pedir, simplemente dio gracias. Dio gracias por la vida, por la oportunidad de empezar de nuevo. Dio gracias por seguir de pie. Y esa misma semana, inesperadamente, recibió una llamada con una nueva oportunidad. Y al mes siguiente, recibió la noticia de que su diagnóstico había sido revertido. Hoy, Mariana dice, el día que dejé de intentar controlarlo todo y simplemente confié, fue el día en que Dios comenzó a actuar. Y quizás eso es lo que Dios espera de ti hoy. Solo confía, solo entrégate. Si es necesario, repite esta oración en tu corazón. Señor, no entiendo todo lo que está pasando, pero confío. Confío en que me cuidas. Aunque no vea salida, aunque no me sienta fuerte, confío, porque eres fiel, y quien confía en el Señor nunca será defraudado. Está escrito en el Salmo 125, versículo 1. Los que confían en el Señor son como el monte Sión, inconmovible, que permanece para siempre. No te derrumbarás, florecerás, superarás, y a su debido tiempo mirarás atrás y comprenderás que todo esto te estaba moldeando para vivir algo mucho más grande. Ahora, toma otra respiración y deja que esa dulce presencia te inunde. Aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, Dios te está levantando. Aunque muchos te hayan dado la espalda, Él está aquí, a tu lado. Incluso si nada tiene sentido, Él está escribiendo un final glorioso para tu historia. ¿Has notado lo difícil que ha sido mantener la mente en paz? ¿Cómo los pensamientos parecen incesantes? Incluso cuando todo está en silencio a tu alrededor, una batalla se libra en tu interior. Es como si tu mente quisiera escapar al futuro, intentando predecir, controlar, resolver, y eso solo aumenta la ansiedad, ¿verdad? Pero quiero recordarte algo en la palabra de Dios que tiene el poder de cambiar esta realidad ahora mismo. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, está escrito: no se inquieten por nada, más bien, en toda situación, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¡Qué hermosa promesa! Es como si el cielo les dijera: entréguense, háblenme, y les daré una paz que el mundo no entiende, pero que los sostendrá. Y quizás lo que más necesitas ahora mismo es precisamente eso: paz. Una paz que no depende de las circunstancias, una paz que no es frágil ni efímera, sino una paz firme y profunda que desciende como un bálsamo sobre un alma cansada. Dios dice: quiero cuidar de tu mente, esa mente agobiada, llena de dudas, recuerdos dolorosos, miedos ocultos. Él quiere tocar todo eso, porque Él es el Dios que sana por completo. No solo resuelve lo externo, sino que transforma lo interno. Y sabes, a veces la sanación comienza con la confianza. Cuando confías, descansas. Cuando descansas, tu corazón se alinea con el cielo. Y cuando eso sucede, los milagros pueden fluir. Está escrito en el Salmo 46, versículo 10. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Esto no es solo un mandato, es una invitación. Una invitación a silenciar el ruido del alma y escuchar la voz que realmente importa. Y hay más. Quizás hoy te sentiste olvidado. Quizás miraste a tu alrededor y viste puertas cerradas, gente que se había marchado, situaciones que no entiendes. Pero quiero recordarte algo muy importante. El cielo nunca olvida. Dios no se ha olvidado de ti. Recuerdan a José, aquel joven que fue vendido por sus propios hermanos, acusado injustamente y encarcelado durante años. A ojos humanos, parecía que Dios lo había abandonado. Pero dentro de la prisión, en un lugar donde nadie podía ver, Dios escribía una de las historias más hermosas de la Biblia. Y a su debido tiempo, José fue exaltado. Dios lo colocó en una posición de honor, porque los procesos de Dios son silenciosos, pero los resultados son extraordinarios. Y quizás eso es exactamente lo que te está pasando. Un tiempo de silencio, un tiempo en el que parece que nada sucede. Pero detrás de todo eso, Dios te está preparando, te está fortaleciendo, te está moldeando, porque la promesa sigue en pie.
y a su debido tiempo se cumplirá. Ahora escucha con atención. No eres lo que otros dicen que eres. No eres lo que tus errores intentan definirte. Eres lo que Dios dice que eres. Y Él dice que eres amada, elegida, perdonada, protegida y sobre todo, que eres su hija. Esto está escrito en Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tienes una identidad en el cielo. Tienes un Padre que cuida de ti. Quizás lloraste hoy, quizás te sentiste débil, sin rumbo, pero déjame contarte lo que le pasó a una mujer llamada Carolina. Pasó por un divorcio traumático, se encontró sola con 2 hijos sin saber cómo empezar de nuevo. Las cuentas se acumulaban, el dolor le aplastaba el corazón, hasta que una noche, al escuchar una palabra así, simplemente dijo: Señor, no me queda nada, pero lo que soy, te doy. Y en ese momento, algo cambió dentro de ella. La paz que no había sentido en meses llenó su habitación, y a partir de esa noche, las puertas comenzaron a abrirse. Hoy, Carolina testifica que fue en su mayor dolor que encontró el amor más grande, el amor de Jesús. Y ese amor te abraza ahora mismo. Está aquí. No importa dónde lo escuches, Dios está en este entorno, porque no necesita templos físicos para actuar, solo necesita un corazón dispuesto. Así que ahora, si puedes, di esto con fe: Señor, confío en ti, aún sin entender, aún con miedo, confío, porque esa declaración tiene poder. Cuando confías, el cielo se mueve. En Proverbios capítulo 3, versículo 5, dice: Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En otras palabras, deja de intentar entenderlo todo. Simplemente confía. Se avecinan bendiciones. Nuevos comienzos están en camino. Las promesas aún están por cumplirse. Hay momentos en la vida en que el alma clama por ayuda, pero los labios permanecen en silencio. Y en esos momentos, solo Dios comprende. No necesita explicaciones detalladas, porque conoce tus pensamientos incluso antes de que los formes. Está escrito en el Salmo 139, versículo 2. Tú sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Percibes desde lejos mis pensamientos. ¡Qué hermosa certeza! Eres conocido, completamente, y sin embargo, amado con un amor inmutable. Escucha ahora. Lo que estás experimentando hoy no define quién eres. El dolor que te ha golpeado, los fracasos que te han marcado, las palabras que te han herido, nada de eso tiene autoridad sobre tu destino. Dios determina tu futuro. Y cuando dice que actuará, ningún dolor, tiempo ni persona puede detenerlo. El Salmo 121, versículo 7 dice: El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Sí, Él guarda tu alma. La protege de pensamientos confusos, palabras destructivas y ataques silenciosos. Y lo hace porque tienes valor. Un valor que el mundo no entiende, pero el cielo reconoce. Eres la obra maestra de Dios. Quizás estés pasando por un momento en el que todo parece paralizado, sin respuestas, sin un rumbo claro. Pero déjame recordarte, cuando parece que Dios guarda silencio, es porque está obrando entre bastidores. Es en lo invisible donde el milagro comienza a forjarse. Y si hoy solo tienes preguntas, ponlas en manos de Dios, porque mientras intentas comprender, Él ya las está resolviendo. Recuerdo una historia que me conmovió profundamente. Se trataba de una mujer llamada Leticia. Se enfrentaba a una profunda crisis financiera. Deudas, humillaciones, oraciones que parecían no ser escuchadas. Pero decidió permanecer fiel. Todos los días, antes de dormir, declaraba: Señor, confío en tu tiempo. Incluso con lágrimas, incluso sin ver una salida. Un día, inesperadamente, alguien a quien ni siquiera recordaba la contactó y le ofreció trabajo. En menos de 6 meses no solo saldó todas sus deudas, sino que también comenzó a ayudar a otras mujeres que atravesaban dificultades. Dice que fue en los momentos más difíciles cuando la luz de Dios brilló con más fuerza. Y quizás lo que Dios quiere hacer en tu vida implica más que solo exaltarte. Quizás quiere usarte para exaltar a otros, porque nada de lo que has experimentado ha sido en vano. Las heridas se convertirán en cicatrices
y las cicatrices en testimonios. Está escrito en 2 Corintios capítulo 1, versículo 4. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. En otras palabras, Dios transformará tu dolor en ministerio, tus lágrimas en una voz y tu lucha en inspiración para otros. Confía en Él. Ahora, presta mucha atención a esto. No necesitas ser fuerte todo el tiempo. Dios no te exige fuerza, te ofrece la suya. Está escrito en Isaías capítulo 40, versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al débil. Así que, si hoy ni siquiera tienes fuerzas para orar, simplemente susurra. Él escucha incluso los susurros. Responde incluso los silencios. Si hoy lo único que puedes decir es, Señor, ayúdame, basta, porque su ayuda no depende de la elocuencia de tu oración, sino de la sinceridad de tu corazón. Y mientras escuchas esto, el Espíritu Santo visita lugares olvidados en tu interior, limpia recuerdos, borra culpas y desarraiga miedos. Hoy descansarás en paz. El Salmo 91, versículo 11, dice, «Pues Él mandará a sus ángeles acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos». Sí, hay ángeles a tu alrededor ahora, vigilando tu noche, vigilando tu descanso, vigilando tus pensamientos. No importa si estás solo en un lugar pequeño y sencillo, Dios está ahí. Su presencia no depende de la dirección, el entorno ni la compañía. Donde hay un corazón abierto, el cielo se manifiesta. Y si ahora tienes ganas de llorar, llora. Dios recoge cada lágrima. El Salmo 56, versículo 8 dice, «Has contado mis lágrimas, pon mis lágrimas en tu redoma. Nada se pierde ante el Señor». Dormirás esta noche bajo una nueva atmósfera, una atmósfera de descanso, de fe, de promesa. Y quiero que sepas algo muy importante. Dios nunca desperdicia las experiencias que vives. Cada noche de llanto tiene un propósito. Cada momento de soledad se usa para moldearte. Y cuando menos lo esperes, mirarás atrás y comprenderás que todo lo que parecía destrucción, en realidad, te estaba preparando para algo mucho mayor. ¿Sabes? A veces nos concentramos tanto en el problema que olvidamos mirar a aquel que está a nuestro lado resolviéndolo. Dios no está distante, observándonos desde lejos. Él está aquí, ahora, obrando a tu favor. Y cuando Él obra, nada permanece igual. Él transforma, Él renueva, Él restaura. Les cuento otra historia. Conocí a una mujer llamada Raquel. Acababa de perder el trabajo que mantenía su hogar. Era madre soltera con 2 hijas pequeñas, sin recursos económicos. Las facturas se acumulaban, el refrigerador vacío. Y lo peor de todo, el silencio de quienes creía que estarían ahí para ayudarla. Me contó que lloró tanto que pensó que sus lágrimas se secarían por completo. Pero en medio de ese dolor, abrió la Biblia en Filipenses capítulo 4, versículo 19. «Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». ¿Y saben qué hizo? Empezó a declarar esto todos los días. No porque viera una solución, sino porque decidió creer que Dios es fiel incluso cuando las circunstancias lo demuestran. En menos de 2 semanas, recibió una mejor oferta de trabajo que la anterior. Y no se detuvo ahí. En los meses siguientes, consiguió un ascenso, inscribió a sus hijas en actividades que antes no podía costear e incluso pudo ayudar a otras madres que pasaban por la misma situación. ¿Entiendes lo que esto significa? Significa que Dios no solo resuelve problemas, supera las expectativas, no solo llena el vacío, Él rebosa. Y lo que hizo por Raquel lo puede hacer por ti, porque su Dios es el mismo Dios que el tuyo. Y no hace acepción de personas. Ahora quiero hablar de algo que quizás estés sintiendo ahora mismo. La sensación de que fracasaste, de que no fuiste lo suficientemente bueno, de que las malas decisiones que tomaste en el pasado te perseguirán para siempre. Y necesito decirte, con todo mi amor y toda mi verdad, eso es mentira. Es la voz del acusador que intenta mantenerte atrapado en algo que Dios ya ha perdonado. Está escrito en Romanos capítulo 8, versículo 1. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. ¿Leíste eso?
ninguna condenación. No importa lo que hayas hecho, no importa cuántas veces hayas caído, no importa cuán grande sea el error. Si estás en Cristo, no hay ninguna condenación para ti. ¿Y sabes por qué? Porque cuando Jesús murió en la cruz, no murió solo para perdonar pecados menores. Murió por todos, cargó con toda la culpa, toda la vergüenza, todo el dolor. Y cuando resucitó, te dio una nueva oportunidad. De hecho, te dio una nueva vida. Así que si hoy aún cargas con el peso de algo que ya has perdonado, es hora de soltar. Dios ya lo ha hecho. El cielo ya lo ha hecho. Ahora tú también necesitas soltar. Porque mientras te aferres al pasado, estás impidiendo que se desarrolle el futuro que Dios te ha preparado. Y sé que no es fácil. A veces nos acostumbramos tanto a la culpa que se convierte en parte de nuestra identidad. Pero no fuiste creado para vivir así. Fuiste creado para la libertad, para la ligereza, para la paz. Y todo eso está disponible para ti ahora, no mañana, no después de que te sientas digno, ahora. Isaías capítulo 43, versículos 18 y 19 dice: No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago algo nuevo, pronto saldrá a la luz, no lo conoceréis. Dios está obrando algo nuevo en tu vida, y para que lo nuevo llegue, necesitas soltar lo viejo. Necesitas dejar de revivir en tu mente lugares que solo traen dolor. Necesitas empezar a mirar hacia adelante, confiando en que lo mejor está por venir. Y déjame decirte algo sobre este mejor que está por venir. No será perfecto. La vida no es perfecta, pero será buena. Tendrá un propósito, tendrá sentido, y mirarás atrás y agradecerás haber perseverado, por haberte mantenido en pie, incluso cuando todo dentro de ti te gritaba que te rindieras. Hay un versículo que me encanta. Está en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. ¿Lo ven? Dios ya conoce el final. Ya ha visto lo que les espera, y es bueno, es pacífico y esperanzador. Así que, aunque no veas cómo resultarán las cosas hoy, confía. Dios ya lo ha visto, y si ya lo ha visto, puedes descansar, porque quien tiene el fin en sus manos también tiene el camino. Ahora quiero hablar de un tema que quizás sea uno de los más difíciles: el perdón. Perdonar a quienes te hicieron daño. Perdonar a quienes te abandonaron. Perdonar a quienes dijeron cosas que no debieron. Perdonar a quienes no estuvieron cuando más los necesitabas. Sé que duele, sé que parece imposible, pero también sé que mientras no perdones, seguirás atrapado, atrapado en el resentimiento, atrapado en la ira, atrapado en el pasado. Y Dios no quiere que estés atrapado, te quiere libre, libre para volver a amar, libre para volver a confiar, libre para vivir plenamente. Y el perdón no se trata de la otra persona, se trata de ti, se trata de soltar lo que te frena y te impide avanzar. Está escrito en Efesios capítulo 4, versículo 32. Sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándose mutuamente, como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Has sido perdonado, completamente. Así que tú también puedes perdonar, no porque la otra persona lo merezca, sino porque tú mereces paz. Y cuando perdonas, sucede algo sobrenatural. Es como si se rompiera una cadena, y de repente, respiras mejor, duermes mejor, vives mejor, porque el perdón te libera de la prisión emocional que el resentimiento ha creado. Conocí a una mujer llamada Mariana. Le guardaba un profundo resentimiento a su madre. Creció escuchando palabras duras, sintiéndose rechazada, buscando una aprobación que nunca llegó. E incluso de adulta seguía doliendo, hasta el día en que comprendió que seguir aferrándose al resentimiento no cambiaría el pasado. No haría que su madre se disculpara, no borraría lo que se dijo. Lo único que el resentimiento hacía era destruir su presente. Así que decidió perdonar. No fue fácil, no fue rápido, pero eligió, cada día, soltar un poco más. ¿Y saben qué pasó? Volvió a sonreír, volvió a confiar.
empezó a construir relaciones sanas, porque el perdón no cambió a su madre, pero sí a ella, y eso marcó la diferencia. Quizás tú también necesites tomar esta decisión. Quizás hoy sea el día para que digas, elijo perdonar, no porque lo que me hicieron fue fácil, sino porque quiero ser libre. Y cuando lo hagas, Dios te honrará, te sanará, te restaurará. Y hay algo más que necesito decirte. Dios está usando todo esto para prepararte para algo grandioso. Todo lo que enfrentas ahora tiene un propósito. No estás pasando por esto porque Dios te haya olvidado. Estás pasando por esto porque Él te está preparando. Piénsalo. Antes de que Dios use a alguien poderosamente, hay un proceso. José fue encarcelado antes de gobernar Egipto. David fue perseguido antes de convertirse en rey. Esther pasó por un periodo de preparación antes de salvar a su pueblo. ¿Y tú? ¿Para qué te está preparando Dios? No sé exactamente qué es, pero sé que es grande. Sé que impactará vidas. Sé que glorificará el nombre de Dios. Y todo lo que estás experimentando ahora mismo te está formando para eso. Te está enseñando compasión. Te está enseñando a depender de Dios. Te está enseñando que no puedes solo, pero con Él todo es posible. Está escrito en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios ha comenzado una obra en ti y la terminará. No se rinde a mitad de camino, no abandona el proyecto, lo lleva hasta el final. Así que respira, confía, descansa. Y hoy, cuando te acuestes a dormir, quiero que hagas algo. Cierra los ojos y da gracias. Da gracias por lo que tienes. Da gracias por quién eres. Da gracias por lo que está por venir. Porque la gratitud cambia el ambiente. La gratitud abre puertas. La gratitud atrae la presencia de Dios. El Salmo 100, versículo 4 dice, entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. Cuando das gracias entras en la presencia de Dios, y en su presencia todo cambia. La tristeza desaparece, el miedo pierde su poder, la esperanza se renueva, así que sé agradecido, aunque sea difícil, aunque no tengas ganas, porque la gratitud no es un sentimiento, es una elección, y cuando eliges ser agradecido, estás diciendo, Dios, confío en ti, confío en que tienes el control, confío en que eres bueno, y lo es. Dios es bueno, siempre, no solo cuando todo va bien, no solo cuando recibes lo que pediste, sino siempre, en todo momento, en toda circunstancia. Él es bueno, y su bondad nunca falla. Algo está sucediendo dentro de ti ahora mismo. Es como si una llave girara en tu corazón, y siento que lo que Dios está haciendo en este momento es un reposicionamiento interior. Te está recordando quién eres en Él. Está eliminando etiquetas falsas, viejas voces, acusaciones silenciosas, y te está revistiendo con una identidad celestial. No eres lo que dijeron. No eres lo que has vivido. No eres el error que cometiste. Eres hija del Altísimo. Está escrito en Romanos capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si eres hija, entonces tienes una herencia, tienes promesas, tienes acceso. Y por eso, incluso cuando todo parece en tu contra, todavía hay una puerta. Incluso cuando todo se cierra, Dios abre lo que nadie puede cerrar. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8 dice, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta, y nadie puede cerrarla. Esa puerta está ahí mismo, aunque tus ojos no la vean ahora, aunque parezca que todo está en calma. No es así. El cielo está en movimiento, y tú estás en el centro del plan de Dios. Quizás estés lidiando con sentimientos de incompetencia. Sientes que no eres lo suficientemente bueno, que no eres suficiente, que fallas con demasiada frecuencia. Pero escucha, Dios no te eligió por tus méritos, te eligió por amor, y es este amor el que te sostiene. Está escrito en Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios.
No necesitas demostrar tu valía, solo necesitas confiar. Y en esa confianza, Dios comienza a guiarte. Te darás cuenta de que los próximos días traerán claridad. Dios te mostrará qué hacer. Él traerá paz a las decisiones que antes causaban confusión. Te mostrará caminos que no habías considerado. Isaías capítulo 30, versículo 21, dice: «Y tus oídos oirán a tus espaldas una palabra que diga: este es el camino, andad por él». Dios hablará, y tú oirás. Pero ahora, lo único que Él quiere es que descanses, no solo en cuerpo, sino también en alma. Dios está diciendo: yo cuidaré de ti mientras duermes. Y quizás nunca hayas experimentado una noche de paz como la que se avecina, porque en esta madrugada algo espiritual se está rompiendo. Las cadenas del miedo, la ansiedad, el insomnio, la preocupación, se están derrumbando. Descansarás a salvo, despertarás con una nueva liviandad. Sentirás tu corazón de otra manera, porque Dios está trayendo sanidad a lo invisible. Y quizás te preguntes: ¿de verdad es esto para mí? ¿Le importo a Dios en este sentido? La respuesta es sí, sí que le importo. Saben, había una mujer en la Biblia que llevaba 12 años sufriendo una hemorragia. Ya nadie se preocupaba por ella, pero un día tocó a Jesús, y con ese toque toda su historia cambió. No le habló, no la llamaron por su nombre, simplemente lo tocó, y eso fue suficiente, porque Jesús no necesita mucho, solo un toque, solo un gesto de fe, solo un corazón creyente. Y creo que este momento, este toque de fe, es lo que cambiará todo. Sentirás tus hombros más ligeros, tu mente más tranquila, tu espíritu más alineado, porque el cielo invade tu noche. Quizás estés pasando por una situación familiar que te ha dejado deprimido. Quizás sea una relación rota, un hijo que se ha distanciado, un matrimonio en crisis o una ausencia que duele. No lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y Él dice: restauraré lo que se ha roto, devolveré lo que se ha quitado. Yo soy el Dios que reconstruye lo imposible. Está escrito en Joel capítulo 2, versículo 25. Yo os restituiré los años que comió la langosta. Dios os restaurará, tu hogar experimentará paz, tu familia será restaurada. Lo que ya no sabías pedir, Dios ya está obrando en ello. Y si puedes en este momento, pon tu mano sobre tu corazón y di: Señor, lo entrego todo en tus manos. Cada pensamiento, cada dolor, cada parte de mi vida. Confío en tu amor, porque es este amor el que te está renovando ahora. Y antes de continuar, permítanme declarar una promesa más para su vida. El Salmo 30, versículo 5, dice que el llanto puede durar una noche, pero a la mañana viene el gozo. Y este gozo no es solo un sentimiento, es una fuerza, una nueva etapa, un nuevo comienzo. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que el tiempo de tu dolor tiene fecha de caducidad. No es eterno, no durará para siempre. Tiene un fin establecido por Dios. Y el gozo que viene no es un gozo cualquiera, es el gozo del Señor, que según Nehemías capítulo 8, versículo 10, es nuestra fuerza. Es un gozo que te sostiene, que te eleva, que te hace creer de nuevo. Así que, aunque hoy sigas llorando, quiero que sepas que la mañana está a punto de amanecer, y con ella una alegría que sanará todo lo que las lágrimas no pudieron alcanzar. Ahora quiero hablar de algo que quizás lleves mucho tiempo cargando: la sensación de invisibilidad. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si nadie te viera, como si tus necesidades no importaran, como si pudieras desaparecer y nadie se diera cuenta. Duele, duele mucho, pero necesito decirte algo: Dios te ve. Él ve cuando lloras en el silencio de tu habitación, ve cuando sonríes para ocultar el dolor, ve cuando finges que todo está bien para no preocupar a nadie, ve cada esfuerzo, cada sacrificio, cada vez que decides levantarte incluso sin fuerzas. Y Él dice: te veo, y eres precioso a mis ojos. Hay una hermosa historia en la Biblia sobre una mujer llamada Agar. Era una sierva despreciada que huía sola al desierto, y allí, en el lugar más inesperado, Dios se le apareció.
¿Y saben qué le dijo? Tú eres el Dios que me ve. Está en Génesis capítulo 16, versículo 13. Descubrió que no estaba sola, que Dios la veía incluso cuando todos la ignoraban. Y esa es también la verdad sobre ti. No eres invisible, eres visto, conocido, amado. Y todo lo que estás pasando Dios lo sabe. Cada detalle, cada lágrima, cada noche de insomnio. Y Él está obrando a tu favor, incluso cuando no te das cuenta. Ahora déjame hablarte de algo que podría estar impidiéndote recibir todo lo que Dios tiene para ti. La comparación. ¿Te has estado comparando con otras personas? ¿Miras la vida de otras mujeres y sientes que la tuya no es lo suficientemente buena? ¿Ves los logros de otras mujeres y te sientes abandonada? Necesito decirte con mucho cariño, esta es una trampa peligrosa. Porque cuando te comparas, pierdes de vista el propósito único que Dios tiene para tu vida. No fuiste llamado a ser como nadie más. Fuiste llamado a ser tú mismo, con tus dones, con tu historia, con tu sello único. Está escrito en 2 Corintios capítulo 10, versículo 12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, son insensatos. Cuando te comparas, pierdes de vista lo que Dios está haciendo específicamente en ti. Así que detente. Deja de mirar a los lados. Deja de pensar que llegas tarde. Deja de sentir que has perdido el momento. Estás exactamente donde Dios quiere que estés, y lo que Él tiene para ti es incomparable. No se puede medir con la vara de nadie más. Es único, es tuyo, y llegará en el momento oportuno. ¿Y sabes qué? A veces, Dios se toma su tiempo precisamente para enseñarte algo que solo se aprende esperando. Paciencia, fe, dependencia, humildad. Estas son lecciones que no se aprenden rápidamente. Son lecciones que llegan a su tiempo. Y cuando lo que pediste finalmente llega, lo valoras de una manera que no lo harías si hubiera llegado pronto. Les cuento una historia. Conocí a una mujer llamada Débora. Llevaba años orando por una pareja. Veía a sus amigas casarse, tener hijos, formar familias, y ella sola, esperando, cuestionándose, a veces incluso dudando si Dios la había escuchado, pero no dejó de orar, no dejó de creer, no dejó de confiar, y cuando tenía 42 años, conoció a alguien. No fue el momento que imaginó, no fue como lo planeó, pero era el plan de Dios. ¿Y saben lo que me dijo? Si hubiera sucedido antes, no habría estado lista. No habría sido la mujer que necesitaba para que esta relación funcionara. Dios me preparó esperándome. Hoy tiene una hermosa familia, un matrimonio sólido y un testimonio poderoso, porque todo lo que vivió antes no fue en vano. Fue una preparación, fue una formación. Fue Dios obrando en ella para que cuando llegara el momento oportuno, estuviera lista. Y quizás eso es lo que Dios está haciendo contigo también. Preparándote, enseñándote, moldeándote, para que cuando llegue lo que Él prometió, estés listo para recibirlo, cuidarlo y honrarlo. Ahora quiero hablar de tu boca, de las palabras que has estado diciendo sobre ti mismo, porque, verás, puede que estés orando por la victoria, pero declarando la derrota. Puede que estés pidiendo bendiciones, pero maldiciendo tu vida. Y las palabras tienen poder. Está escrito en Proverbios, capítulo 18, versículo 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. ¿Entiendes lo que esto significa? Significa que alimentas lo que dices. Si sigues diciendo, no puedo, no soy capaz, nada me sale bien, estás alimentando el fracaso, estás dando vida a lo que debería estar muerto. Pero si comienzas a declarar las verdades de Dios en tu vida, todo cambia. Soy más que vencedor. Todas las cosas obran para mi bien. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Al declarar esto, activas el poder de la palabra en tu vida. Estás alineando tu boca con el cielo, y el cielo responde. Así que de hoy en adelante, cuida lo que dices. Deja de hablar mal de ti mismo. No te menosprecies. No te menosprecies, porque no eres lo que sientes.
No eres lo que ves en el espejo. Eres lo que Dios dice que eres. Y Él dice que eres amado, elegido, valioso, fuerte, capaz y victorioso. Y al declarar esto, el Espíritu Santo lo confirmará en ti. Empezarás a creer. Empezarás a actuar de manera diferente. Empezarás a vivir conforme a tu verdadera identidad. Y quienes te rodean notarán la diferencia. Porque cuando sabes quién eres, caminas de manera diferente. Hablas de manera diferente. Tomas decisiones diferentes. Ahora déjame decirte algo muy importante. Compañerismo. No fuiste creado para vivir aislado. Necesitas gente. Necesitas comunidad. Necesitas a alguien que ore contigo, que llore contigo, que celebre contigo. Y si te sientes solo hoy, quiero animarte. Busca la conexión. A veces, en medio del dolor, nos encerramos en nosotros mismos. Nos aislamos. Creemos que es mejor estar solos que arriesgarnos a que nos vuelvan a herir. Pero la soledad no es protección, es una prisión. Y Dios no te creó para la prisión, te creó para la libertad, para las relaciones, para el amor. Está escrito en Eclesiastés capítulo 4 versículos 9 y 10. Mejores son dos que uno, porque obtienen mejor recompensa por su trabajo. Si uno cae, el otro levanta al otro. Pero ten piedad del que cae y no tiene quien lo levante. Necesitas a la gente, y la gente te necesita a ti. Así que abre tu corazón. Permite que Dios traiga a tu vida a las personas adecuadas, y cuando lleguen, invierte en ellas. Cuídalas, porque las relaciones verdaderas son raras, y cuando tienes a alguien que realmente se preocupa, que ora por ti, que está presente, tienes un tesoro. He pasado por momentos difíciles donde las personas que pensé que estarían ahí no estaban, y eso duele. Pero también he descubierto que Dios siempre pone a alguien en tu camino. Siempre. Puede que no sea quien esperabas, pero será quien necesitas. Y cuando mires atrás, te darás cuenta de que Dios nunca te dejó solo. Siempre hubo alguien. Siempre hubo una mano amiga. Siempre hubo amor. Y quizás la persona que Dios quiere usar para ayudarte está esperando que des el primer paso, esperando que la llames, esperando que abras la boca y digas, necesito ayuda. No te avergüences de pedir ayuda. No tengas miedo de ser vulnerable, porque es en la vulnerabilidad donde se forjan las verdaderas relaciones. Ahora quiero recordarles una verdad muy importante. Están siendo sostenidos, incluso cuando no lo sienten, incluso cuando parece que van a caer. Están siendo sostenidos por las manos de Dios. Está escrito en el Salmo 91, versículo 4. Con sus plumas te cubrirá, y bajo sus alas hallarás refugio. Su fidelidad será tu escudo y tu baluarte. Qué hermosa imagen, ¿verdad? Dios, como un pájaro, protege a sus polluelos bajo sus alas. Estás a salvo, incluso en la tormenta, incluso en el dolor, incluso en la incertidumbre. Estás bajo las alas de Dios y nada puede alcanzarte allí sin su permiso. Y si algo te llegó, si algo te dolió, si algo te golpeó, no fue porque Dios no estuviera allí, fue porque vio que tenías la fuerza para superarlo. Y más que eso, vio que al otro lado te esperaba algo más grande, algo que solo sería posible después de esta prueba, algo que solo tendría sentido después de este dolor. Así que confía, incluso cuando no entiendas, incluso cuando duela, incluso cuando parezca absurdo, confía. Porque Romanos capítulo 8, versículo 28 nos asegura, y sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de quienes lo aman, quienes han sido llamados conforme a su propósito. Todas las cosas, incluso las malas, incluso las dolorosas, incluso las cosas que no elegiste, Dios está usando todo para obrar a tu favor. Y sé que a veces parece imposible creerlo, sobre todo cuando estás en medio del dolor. Pero déjame decirte, un día mirarás atrás y lo entenderás. Verás cómo Dios obraba, verás cómo cada pieza encajaba, verás cómo lo que parecía destrucción era, en realidad, construcción, y llorarás de gratitud, porque Dios es fiel, siempre lo ha sido, siempre lo será. Así que esta noche, antes de dormir, quiero que hagas algo. Ríndete por completo. Entrega la ansiedad del mañana. Entrega el dolor del pasado. Entrega la confusión del presente. Pon todo en manos de Dios y dile, Señor,
No puedo con esto solo, pero sé que tú sí puedes, así que me rindo y confío. Y cuando lo hagas, algo sobrenatural sucederá. Sentirás alivio, un peso se te quitará de encima, una paz te llenará el corazón, porque cuando te entregas, Dios toma el control, y cuando Dios toma el control, todo cambia. Está escrito en 1 Pedro capítulo 5 versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él se preocupa por ti, se preocupa por cada detalle de tu vida, y quiere que descanses, que duermas tranquilo, que despiertes renovado. Hay momentos en la vida en los que solo necesitamos una certeza: pasará. Y sí, pasará. Este valle, este dolor, esta época difícil, pasará, porque no estás atrapado en ella, simplemente la estás atravesando. Y quienes la atraviesan con Dios nunca salen iguales, salen más fuertes, más sabios, más llenos de fe. El Salmo 23 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. ¿Te das cuenta? El texto no dice quédate en el valle, sino camine por él. En otras palabras, no permanecerás en ese lugar oscuro. Dios te está guiando hacia la victoria. Aunque el camino parezca angosto ahora, es solo una parte del camino. Lo que viene después es abundancia, una promesa cumplida, aguas tranquilas. Sabes, el enemigo incluso intentó robarte la paz, intentó manipular tu mente, intentó hacerte creer que las cosas nunca cambiarían. Pero la palabra de Dios es clara en Isaías, capítulo 54, versículo 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Nada de lo que se haya tramado contra tu vida prevalecerá, porque Dios tiene el control. Quizás estés luchando con pensamientos que te dicen que no podrás con todo, que ya no tienes fuerzas. Pero escucha, no es con tu fuerza que vencerás, sino con la fuerza de Dios. Él mismo te da el sustento necesario para cada día. El Salmo 68, versículo 19 dice: bendito sea el Señor que cada día lleva nuestras cargas. No fuiste creado para llevarlo todo solo. Y Dios te dice ahora: dámelo, deja que me encargue yo. Lo que has intentado resolver durante semanas, meses, quizás años, Dios lo puede resolver en un abrir y cerrar de ojos. Y si algo te quita el sueño, quizás deudas, relaciones, decisiones difíciles, incertidumbres, recuerda esto: Dios ya tiene la solución preparada. Lo que tú ves como un fin, Él lo ve como un nuevo comienzo. Una vez, una mujer llamada Patricia contó cómo esperó 3 años una respuesta. Oró, ayunó, lloró y nada. Pero al 4.º año, cuando ya no esperaba nada, Dios la sorprendió con algo infinitamente mejor de lo que imaginaba. Dijo: si Dios hubiera respondido antes, habría aceptado cualquier cosa, pero esperó el momento oportuno y me dio justo lo que necesitaba. Y quizás te esté pasando lo mismo. Dios te protege de lo que no te corresponde y te prepara algo mucho mejor de lo que pediste. El Salmo 126, versículo 5 dice: los que siembran con lágrimas, con alegría segarán. Has sembrado con lágrimas. Has orado, aún sin fuerzas. Has confiado, aún sin comprender. Y Dios te observa y te honrará. La cosecha se acerca. Mientras escuchas esto ahora, la presencia de Dios se mueve en tu habitación y lo que Él está haciendo es reposicionar tu espíritu. Está quitando cargas que no te pertenecen. Está liberando sanidad sobre viejas emociones. Está infundiendo nueva esperanza. Ahora quiero que recibas esta promesa en lo más profundo de tu corazón. En paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. Salmo, capítulo 4, versículo 8. Esta es tu realidad hoy: seguridad, paz, descanso. Y si surgen pensamientos que dicen lo contrario, responde con la palabra, porque la palabra de Dios es una espada, es un escudo, es un refugio, y está viva dentro de ti. Ahora vuelve a respirar y di suavemente: Señor, confío en tu tiempo, porque es durante este tiempo que Él está trabajando. No te han olvidado, no estás solo, no te quedas parado, te están preparando. ¿Y sabes lo que eso significa? Significa que todo lo que estás viviendo ahora mismo tiene un propósito.
cada noche difícil, cada lágrima derramada, cada momento que quisiste rendirte, pero elegiste seguir adelante. Nada fue en vano. Dios te estaba moldeando, te estaba fortaleciendo, te estaba enseñando a confiar en Él como nunca antes. Algunas personas viven sin depender completamente de Dios, pero tú estás aprendiendo lo que significa entregarlo todo en sus manos. Y cuando aprendes esto, cuando comprendes verdaderamente que sin Él no puedes, pero con Él todo es posible, tu vida se transforma, porque dejas de confiar en tus propias fuerzas y empiezas a descansar en su poder. Está escrito en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Lo ves? No se trata de que lo entiendas todo. No se trata de que tengas todas las respuestas. Se trata de que confíes. Y cuando confías de verdad, Dios endereza lo torcido, abre lo cerrado, resuelve lo que parecía imposible. Y quizás ahora mismo te encuentras en una situación que parece desesperada. Lo has intentado todo, has hablado con todos, has considerado todas las posibilidades y nada ha funcionado. Pero déjame decirte algo, cuando llegas al límite de tus posibilidades, es precisamente cuando Dios empieza a actuar. Porque aunque creas que puedes resolverlo solo, lo intentas. Pero cuando te das cuenta de que no puedes, te rindes. Y es en la rendición que ocurre el milagro. Recuerdo a una mujer llamada Fernanda que vino a mí completamente desesperada. Había perdido su trabajo 8 meses antes. Sus ahorros se habían esfumado. Las facturas se acumulaban. Sus hijos no dejaban de preguntar cuándo tendrían mejor comida. Y ella no sabía qué responder. Me contó que lloraba todos los días, escondida en el baño para que nadie la viera. Que se sentía un fracaso como madre, como mujer, como persona. Pero un día dejó de intentar resolver las cosas sola y comenzó a clamar a Dios de verdad. No fue una oración rápida antes de dormir, sino un llanto profundo, un grito del alma. ¿Y saben qué pasó? En menos de una semana recibió 3 ofertas de trabajo. 3. Y no eran trabajos cualquiera. Eran oportunidades que pagaban mejor que el trabajo que había perdido. Eligió uno, empezó a trabajar. Y en 6 meses no solo saldó todas sus deudas, sino que también logró ahorrar un poco. Más tarde me dijo, siempre creí en Dios, pero fue en ese momento de desesperación que realmente conocí al Dios que provee, el Dios que nunca abandona, el Dios que cuida hasta el más mínimo detalle. Y es este Dios quien también te cuida a ti. Quizás estés en una situación similar, quizás sea financiera, como la de Fernanda, o quizás sea emocional, quizás sea una relación que te está destruyendo por dentro, quizás sea una enfermedad que te asusta, quizás sea un hijo que se ha alejado y no sabes cómo recuperarlo. No sé exactamente qué es, pero Dios lo sabe, y está trabajando en ello ahora. Y mientras Él obra, lo que te pide es fe, no una fe perfecta, no una fe gigantesca, solo fe. Está escrito en Mateo, capítulo 17, versículo 20. Si tienes fe tan pequeña como un grano de mostaza, puedes decirle a este monte, pásate de aquí allá, y se moverá, nada te será imposible. Un grano de mostaza es una de las semillas más pequeñas que existen. Dios no pide una fe enorme, pide solo un poquito de fe, una fe del tamaño de una semilla diminuta, porque no es el tamaño de tu fe lo que marca la diferencia, es el tamaño del Dios en el que confías. Y cuando confías en Él, cuando realmente crees que Él es capaz, las cosas empiezan a cambiar. Quizás no como imaginabas, quizás no en el tiempo que esperabas, pero cambiarán, porque Dios es fiel y lo que prometió, lo cumple. ¿Sabes? A veces nos centramos tanto en el problema que olvidamos ver las bendiciones que ya hemos recibido. ¿Te has parado a pensar en cuántas veces Dios te ha salvado? ¿Cuántas veces te ha protegido? ¿Cuántas veces pensaste que no lo lograrías, pero lo lograste? ¿Cuántas veces pensaste que era el final, pero era solo el comienzo de algo nuevo? Quiero que hagas un ejercicio ahora. Detente un momento y recuerda un momento en que estabas en una situación difícil
y Dios te libró. Recuerda un momento en que no tenías salida y Él te abrió un camino. Recuerda un momento en que estabas desesperado y Él te trajo alivio. Recuerda, porque cuando recuerdas lo que Dios ya ha hecho, se vuelve más fácil confiar en lo que aún hará. Está escrito en Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. Por la gran misericordia del Señor, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. ¿Lo ves? Cada mañana es una nueva oportunidad. Cada día es una nueva oportunidad para ver la fidelidad de Dios manifestada en tu vida. Así que, aunque hoy haya sido difícil, mañana puede ser diferente. Aunque esta semana haya sido dura, la siguiente puede ser más ligera. Aunque este mes haya traído lágrimas, el siguiente puede traer sonrisas. Porque las misericordias de Dios se renuevan, nunca terminan, no tienen fin. Y quizás pienses, pero he esperado tanto, he orado tantas veces, he confiado tanto, y nada ha cambiado. Lo entiendo. Sé que esperar es agotador, sé que a veces parece que Dios no escucha, pero sí. Y hay cosas que suceden en el mundo espiritual que tus ojos naturales no pueden ver. Cuando oras, cuando declaras la palabra, cuando alabas, incluso sin quererlo, se mueven cosas en el cielo. Se envían ángeles, se deshacen las estrategias del enemigo, se abren puertas. Y no ves todo esto, pero está sucediendo. Hay una historia en la Biblia que ilustra esto bien. Es la de Daniel. Oró durante 21 días y no recibió respuesta. Pero cuando el ángel finalmente llegó, le explicó: desde el primer día que oraste, tu oración fue escuchada. Pero el príncipe del reino de Persia se me resistió durante 21 días. Está en Daniel capítulo 10, versículos 12 y 13. En otras palabras, la respuesta ya estaba llegando, pero había una batalla espiritual en curso, y Daniel no lo sabía. Solo sabía que estaba orando y que nada sucedía. Pero así era. En el reino invisible, la batalla se estaba librando, y al final, recibió la respuesta. Y quizás eso es lo que te está pasando a ti también. Quizás la respuesta ya está llegando, quizás está en camino, quizás solo necesitas esperar un poco más, unos días más, unas semanas más, y entonces verás, lo entenderás, te darás cuenta de que Dios estuvo obrando desde el principio. Así que no te rindas, no dejes de orar, no dejes de creer, porque la victoria está más cerca de lo que imaginas. Y cuando llegue, mirarás atrás y verás que valió la pena, que cada lágrima tuvo un propósito, que cada noche de dolor te preparaba para días de alegría. Y mientras esperas, deja que Dios obre en ti. Deja que sane tus heridas, deja que limpie tus heridas, deja que fortalezca lo que era débil, porque lo que Él está haciendo en ti es tan importante como lo que hará por ti. Él te está transformando, te está moldeando, te está preparando para algo grandioso. Está escrito en Jeremías capítulo 18, versículos 3 al 6. El profeta fue a casa del alfarero y vio cómo trabajaba el barro. Cuando la vasija estaba defectuosa, el alfarero no la desechaba, amasaba el barro y lo rehacía. Y Dios dijo: miren, como el barro está en la mano del alfarero, así están ustedes en mi mano. Tú eres el barro, Dios es el alfarero, y si algo no salió como esperabas, si te sientes roto, si crees que estás echado a perder, no te preocupes. Dios no te desecha. Él te rehace, Él te reconstruye, Él te transforma en algo nuevo y hermoso. Y quizás estés en ese proceso ahora mismo, en proceso de rehacerte, y duele. Lo sé, que te moldeen duele. Transformarse no es cómodo, pero es necesario, porque quien eras antes no es suficiente para lo que Dios quiere hacer contigo. Necesitas transformarte, necesitas renovarte, necesitas convertirte en esa mujer fuerte, llena de fe, llena de propósito que Dios siempre supo que podías ser. Y cuando el proceso termine, cuando te mires al espejo y te veas como Dios te ve, estarás agradecida por cada dificultad que te fortaleció, por cada dolor que te enseñó, por cada vez que caíste y tuviste que levantarte, porque todo eso fue construyendo a la mujer en la que te estás convirtiendo. Ahora quiero hablar de algo en lo que quizás no hayas pensado: tu testimonio.
Todo lo que estás viviendo ahora se convertirá en un testimonio poderoso. Y este testimonio ayudará a otras mujeres que están pasando por lo mismo que tú. Porque cuando cuentas tu historia, cuando dices, toqué fondo y Dios me sacó, les darás esperanza a quienes están en esa situación ahora. Está escrito en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11. Y ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Tu testimonio tiene poder. Vence al enemigo, destruye fortalezas, libera a la gente. Y por eso el enemigo lucha con tanta fuerza para que te rindas, porque sabe que si vences, si superas esto, y sales con una fe aún más fuerte, serás una amenaza para él. Ayudarás a otras mujeres a vencer también. Así que agárrate fuerte, no te rindas, porque lo que estás viviendo ahora no se trata solo de ti. Se trata de todas las mujeres a las que ayudarás más adelante. Se trata de todas las vidas que tocarás. Se trata de todas las personas que escucharán tu historia y creerán que si Dios lo hizo por ti, también puede hacerlo por ellas. Y quiero decirte algo, Dios te eligió, no porque seas perfecta, no porque nunca cometas errores, sino porque vio algo especial en ti, vio fe, vio potencial, vio a una mujer que, incluso en medio del dolor, no se rinde, una mujer que, incluso llorando, sigue orando, una mujer que, incluso sin fuerzas, se levanta de nuevo. Esa mujer eres tú. Y Dios está muy orgulloso de ti. Él ve cada esfuerzo, cada batalla, cada pequeña victoria que para ti parece insignificante, pero para el cielo es motivo de celebración. Así que hoy, al acostarte, quiero que duermas con esta certeza. Dios está contigo, no te ha abandonado, no te ha olvidado, y todo lo que prometió lo cumplirá, a su tiempo, a su manera, pero lo cumplirá. Y mientras duermes, Él seguirá obrando, seguirá cuidándote, seguirá velando por ti, porque Él nunca duerme. Está escrito en el Salmo 121, versículos 3 y 4. No permitirá que tu pie resbale, el que te cuida no se adormecerá. Ciertamente, el que cuida de Israel no se adormecerá ni dormirá. Él está vigilando, cuidándote, protegiéndote, y nada te alcanzará sin pasar primero por Él. Así que descansa, descansa de verdad, porque estás a salvo, estás protegido, estás a salvo. Y mañana, cuando despiertes, será un nuevo día, con nuevas bendiciones, con nuevas oportunidades, con nuevas razones para creer que lo mejor está por venir. Hay un versículo que lleva una promesa poderosa, y quizás es exactamente lo que tu alma necesita escuchar ahora mismo. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Está escrito en Jeremías capítulo 29, versículo 11. ¿Puedes sentir el poder de estas palabras? Dios te dice, tengo planes. Y no son planes de dolor, confusión ni derrota. Son planes de paz, planes de esperanza, planes para un futuro que quizás ni siquiera puedas imaginar hoy, pero que Él ya ha visto y te está guiando hacia allí, incluso si estás pasando por un momento en el que todo parece oscuro. ¿Sabes? A veces Dios nos permite pasar por procesos que no entendemos para llevarnos a lugares a los que nunca llegaríamos por nuestra cuenta. Lugares de sanación, madurez y renacimiento. Y quizás en este momento Él simplemente te esté diciendo, confía. Todavía estoy escribiendo tu historia. Quizás sientas que has perdido el tiempo, que has perdido oportunidades, importantes, pero el tiempo que parece perdido, Dios lo puede transformar en un testimonio, porque cuando Él actúa, restaura años, recupera sueños, devuelve lo que creías enterrado para siempre. Está escrito en Joel capítulo 2, versículo 25, yo os restituiré los años consumidos. Esto es más que un consuelo, es una promesa. Y si hoy tu corazón llora en silencio, intentando ocultar el dolor, intentando aparentar fortaleza ante todos, recuerda que Dios te comprende sin necesidad de que digas una palabra. Él te ve cuando nadie más lo hace. Él escucha las oraciones
que ni siquiera fueron pronunciadas, sino clamadas. Y Él responde. Quizás estés orando por un milagro que parece tardar mucho, pero permíteme recordarte algo que cambió la vida de una mujer llamada Silvia. Llevaba años orando por la restauración de su matrimonio. Todo indicaba que no había vuelta atrás. El corazón de su esposo era frío, distante, decidido a seguir otro camino. Pero ella decidió seguir orando, no con desesperación, sino con fe. Y cuando menos lo esperaba, Dios cambió el corazón de ese hombre. Él regresó. La familia fue restaurada. Hoy caminan juntos, sirviendo a Dios. ¿Y sabes lo que dijo? Si me hubiera rendido un día antes, nunca habría visto lo que Dios haría al día siguiente. Y quizás esto también te aplique. No te rindas ahora, ya casi lo logras. El cielo está moviendo cosas que tus ojos aún no pueden ver. Y cuando menos lo esperes, Dios te sorprenderá. El Salmo 40, versículo 1, dice: Pacientemente esperé al Señor, y Él se volvió hacia mí y oyó mi clamor. Dios se inclina ahora, te escucha. Está moviendo cielo y tierra para cuidar de tu vida, y si tu lucha es interna, si es miedo, depresión, pensamientos negativos, recuerda que el Espíritu Santo es experto en traer luz donde solo había oscuridad. Él entrará ahí ahora, en lo más profundo de tu ser, y comenzará una restauración completa. Y si sientes que tu fe es débil, recuerda esto: un poco de fe en las manos de un gran Dios obra milagros gigantes. La Biblia dice que un grano de fe del tamaño de una semilla de mostaza es suficiente para mover montañas. Así que no te condenes por sentirte débil. El cielo no busca la perfección, busca un corazón sincero. Ahora, ella declara con su propia voz, aunque sea en voz baja: Señor, renueva mi fe, dame fuerza para seguir confiando, incluso cuando no entiendo nada. Y Él lo hará. Él te renovará, Él te levantará, Él te sostendrá. Está escrito en Isaías capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta promesa es para ti. Incluso cansado, volverás a volar. Incluso herido, volverás a sonreír. Incluso en silencio, Dios te honrará ante muchos. Así que ahora, simplemente descansa, suelta el control, deja que Dios te guíe. Estás a salvo, estás a salvo. ¿Y sabes qué más? Dios no solo cuida de tu presente, prepara tu mañana. Mientras duermes, Él obra. Mientras lloras, Él resuelve. Mientras esperas, Él actúa. Porque el Dios que te creó conoce cada detalle de tu vida. Sabe qué te quita el sueño. Sabe qué te angustia. Sabe lo que ni siquiera puedes expresar con palabras. Y hay algo hermoso en Dios. Él no espera que seas perfecto para usarte. No espera que seas fuerte para sostenerte. No espera que estés bien para sanarte. Él te acepta tal como eres, con todas tus heridas, con todos tus miedos, con todas tus dudas, y comienza a obrar desde adentro hacia afuera. Recuerdo haber hablado con una mujer llamada Elena. Me contó que durante años se sintió indigna de orar. Pensaba que había cometido tantos errores, había fracasado tanto que Dios no querría escucharla, así que se quedó en silencio, distante, solo observando a otros alabar, a otros testificar, mientras ella se escondía en la parte trasera de la iglesia, pensando que no merecía nada. Hasta que un día, alguien le dijo algo sencillo: Dios no te ama por lo que haces, te ama por quien es, y Él es amor. Eso lo cambió todo. Elena comprendió que el amor de Dios es incondicional, no depende de su desempeño, no depende de que siempre acierte, depende solo del carácter de Dios, y el carácter de Dios es amor puro, eterno e inmutable. Y así es como Él se siente contigo también. No importa lo que hiciste ayer, no importa lo que estés haciendo hoy, no importa cuántas veces hayas fallado, su amor por ti no ha cambiado, no ha disminuido, no ha flaqueado, sigue igual, firme, fuerte, eterno. Está escrito en Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles,
ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Leíste eso? Nada puede separarte del amor de Dios. Nada. Ni el pecado, ni el fracaso, ni el dolor, ni la distancia. Nada. Su amor por ti es inquebrantable. Y quizás necesites escuchar esto hoy. Quizás necesites entender que no hay nada que puedas hacer para que Dios se dé por vencido contigo. Él no se rinde, no te abandona, no te da la espalda. Incluso cuando le das la espalda, Él sigue ahí, esperando, con los brazos abiertos, listo para recibirte de nuevo. ¿Y sabes por qué? Porque eres su hija. Y un verdadero padre nunca se da por vencido con sus hijos. Puede que se decepcione, puede que esté triste, pero nunca se da por vencido. Siempre tiene esperanza, siempre cree, siempre ama. Hay una hermosa parábola que Jesús contó. Es la parábola del hijo pródigo que se encuentra en Lucas capítulo 15. El hijo pidió su herencia, abandonó el hogar, lo malgastó todo en cosas frívolas, lo perdió todo y al verse en la miseria, decidió regresar. Incluso preparó un discurso. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus siervos. Pero ¿saben qué pasó? El padre ni siquiera lo dejó terminar su discurso. Al ver a su hijo de lejos, corrió. Corrió, lo abrazó, lo besó, mandó que le trajeran sus mejores ropas, mandó que sacrificaran al ternero cebado, dio una fiesta, porque el hijo que se había perdido había regresado, el hijo que había muerto había vuelto a la vida, y esta es la respuesta de Dios cuando regresas a Él. Él no te rechaza, no te condena, no te trata como sierva, te abraza como a una hija, te viste de dignidad, celebra tu regreso. Así que si sientes que te has alejado, si sientes que has cometido demasiados errores, si sientes que no hay vuelta atrás, te digo, regresa. Regresa ahora. Regresa tal como eres, porque Dios te espera. Y cuando regreses, te recibirá con una celebración, con alegría, con amor. Y hay algo más que necesito decirte. Dios no desperdicia el dolor. Todo lo que has pasado, todo lo que has sufrido, todo lo que has enfrentado, Dios lo usará. Él transformará ese dolor en propósito. Él transformará ese sufrimiento en testimonio. Él transformará esa lucha en victoria. Está escrito en Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de aquellos que lo aman, quienes han sido llamados de acuerdo a su propósito. Todo, incluso lo malo, incluso lo doloroso, incluso lo injusto. Dios lo toma todo y obra a tu favor. Él no causa el mal, pero cuando el mal llega, lo usa para fortalecerte, para enseñarte, para prepararte para algo mayor. Y quizás aún no lo veas, quizás ahora en medio del dolor todo parezca insignificante, pero un día mirarás atrás y lo entenderás. Verás cómo Dios obraba, verás cómo cada pieza encajaba. Verás cómo lo que el enemigo planeó para destruirte, Dios lo usó para edificarte. Conocí a una mujer llamada Beatriz que sufrió terribles abusos en su infancia. Creció con miedo, vergüenza y rabia. Durante años, cargó con esa carga en silencio, incapaz de hablar, incapaz de procesarla, y la estaba destruyendo por dentro, hasta que un día decidió buscar ayuda. Empezó terapia, empezó a orar con sinceridad, empezó a permitir que Dios entrara en esas áreas heridas de su vida. Y fue un proceso largo, doloroso y difícil, pero poco a poco sanó, poco a poco se restauró, poco a poco se liberó. Y hoy trabaja ayudando a otras mujeres que han pasado por lo mismo. Se hizo terapeuta, se hizo consejera, usa su propia historia para sanar a otras mujeres. Y una vez me dijo, nunca entenderé por qué me pasó esto, pero sé que Dios lo está usando para salvar otras vidas. Y eso le da sentido a mi dolor. Y quizás eso es lo que Dios quiere hacer contigo también. Quizás quiera usar tu historia para ayudar a otras mujeres. Quizás quiera usar tu dolor para sanar a alguien.
Quizás quiera usar tu victoria para inspirar a otras personas a no rendirse, porque tu testimonio es poderoso. Tu historia es única, y cuando compartes lo que Dios ha hecho por ti, cuando cuentas cómo te sacó de la desesperación, cuando demuestras que es posible superarla, llevas esperanza a quienes la están perdiendo. Llevas luz a quienes están en la oscuridad. Llevas vida a quienes se están muriendo por dentro. Está escrito en 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Lo ves? Dios te consuela no solo para que estés bien, sino para que puedas consolar a otros, para que puedas ser su instrumento en la vida de alguien, para que puedas ser la respuesta a la oración de otra mujer. Y quizás aún no te veas así, quizás aún te veas débil, rota, incapaz, pero Dios te ve diferente, te ve fuerte, restaurada, llena de propósito, te ve como una ganadora, como una guerrera, como una mujer de Dios. Y así es como necesitas empezar a verte a ti mismo también. Necesitas dejar de mirarte al espejo con los ojos del pasado y empezar a mirarte con los ojos de Dios. Porque lo que Dios ve en ti es mucho más grande de lo que imaginas. Él ve a una mujer capaz de superar cualquier obstáculo. Ve a una mujer que no se rinde, incluso cuando todo está en su contra. Ve a una mujer que tiene fe, incluso cuando las circunstancias le dicen lo contrario. Ve a una mujer que dejará un legado, que impactará vidas, que marcará la diferencia en su reino, y todo esto ya está dentro de ti. Quizás aún no se haya activado, quizás aún no se haya despertado, pero está ahí, y Dios está trabajando para sacarlo a la superficie, para que veas quién eres realmente, para que camines en la plenitud de su propósito para tu vida. Así que deja de menospreciarte, deja de pensar que no eres lo suficientemente buena, deja de creer las mentiras que el enemigo te susurra al oído, porque eres hija del Rey, tienes sangre real corriendo por tus venas, fuiste comprada con un precio de sangre, la sangre de Jesús, y eso te hace preciosa, valiosa, irreemplazable. Está escrito en 1 Pedro capítulo 2 versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eres elegido, eres especial, fuiste llamado de la oscuridad a la luz, y ahora caminas en la luz, vives en la luz, eres luz, y donde quiera que vayas, llevas esa luz, iluminas, calientas, traes vida, y quizá no te des cuenta del impacto que tienes. Quizá creas que eres uno más, pero no lo eres. Eres único, eres irreemplazable, y quienes te rodean te necesitan. Necesitan tu luz, necesitan tu amor, necesitan tu fe. Así que no te rindas, no te escondas, no dejes que el dolor te silencie, porque el mundo necesita escuchar tu voz. El mundo necesita ver tu fe. El mundo necesita conocer al Dios que te sostiene. Y cuando hablas, cuando testificas, cuando demuestras que es posible vencer con Dios, no solo estás contando una historia, estás cambiando vidas, estás trayendo esperanza, estás siendo un instrumento de Dios, y eso es maravilloso, es poderoso, es eterno, porque lo que haces aquí resuena en la eternidad. Las vidas que tocas, las personas que ayudas, los corazones que alcanzas, todo eso permanece, todo eso perdura, todo eso tiene valor eterno. Así que ten la seguridad de que tu vida importa, que tu historia importa, que tú importas para Dios, para la gente, para el reino. Y mientras duermes, Dios sigue trabajando, sigue cuidándote, sigue preparando tu mañana, porque te ama profundamente, completamente, eternamente. Buenas noches, que duermas tranquilo y que sepas que lo mejor está por venir.